Bienvenidos un día más a los devocionales con el Evangelio de Marcos, el primer evangelio que nosotros tenemos de los denominados evangelios sinópticos. Fue el primer evangelio escrito. Hoy vamos a hablar sobre hacer pecar es peor que pecar. Marcos capítulo 9, versículo 42, en la NTV dice lo siguiente: Si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Y cuando Marcos usa esta palabra, caigan en pecado, literalmente significa trampa con carnada, que es la misma que a veces nosotros tenemos para atrapar a un ratón, un roedor con su queso, ¿no? Una trampa para ratones. Y la piedra que habla de colgarse en el cuello es la piedra que usaban en esa época en los molinos. Si ven en una imagen, un burro tenía que manejar o empujar este molino porque pesaba mucho esa piedra enorme y se tenía que poner al cuello, dice el Señor. Ahora, el contexto que nosotros estamos viendo, y nos gusta estudiar la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, está hablando del discipulado. Está hablándonos ahora de que ser un discípulo, ser un seguidor, incluye e involucra las acciones, las actitudes que nosotros tenemos, acciones y actitudes. Él ya había hablado con sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo, del liderazgo. Si tú quieres ser el mayor, tendrás que ser el servidor. Acciones, actitudes. Y acá otra vez hablando en cuestiones del discipulado. No es lo mismo que tú caigas en pecado, a que tú hagas caer en pecado a aquellos que los llama pequeñitos, aquellos que recién están llegando a la iglesia, aquellos que recién están conociendo del Evangelio. Algunos usamos las palabras como bebé espiritual, aún recién convertido. Tú, que tienes más tiempo en la iglesia, tú que tienes más conocimiento de la palabra, que tú induzcas o que pongas una trampa a aquellas personas aprovechándose quizás de su entusiasmo o de su poco conocimiento de las escrituras, y tú hagas caer a estas personas, que Dios los llama mis pequeñitos, es hacer caer en pecado, es peor que pecar. Porque durante este contexto Jesús va a hablar de que hay recompensas y hay castigos, de que hay coronas realmente y hay sufrimiento. Y dentro de todos los evangelios hay castigos y peores castigos. Hay recompensas y mejores recompensas. Y aquí está hablando también en este término. Uno, como hemos hablado, tú que tienes conocimiento y haces caer, la recompensa, o mejor dicho, el castigo va a ser peor para aquella persona que no está siendo de bendición a otro. Hoy, en lugar de maquillar el mensaje verdadero del Evangelio, en lugar de diluir la fuerza de la santidad que el Señor nos habla, ¿por qué no te propones a volver a mirarte tú al espejo y verte a ti como alguien que puede ser de bendición y no que sirva de piedra de tropiezo, ¿no? Porque a algunos les gusta servir en la iglesia, pero algunos sirven como piedra de tropiezo, y eso no significa que es un servicio al Señor. Al contrario, la palabra de Dios nos dice que el castigo, que las consecuencias para ti, que quizás hoy, si estás luchando con un pecado, no has buscado ayuda, no has confesado, no estás queriendo salir adelante y encima quieres arrastrar a otra persona. ¿Y qué pecados pueden ser? Miren, el alcohol, porque algunos dicen, bueno, ¿qué hay de malo en tomarse una o dos copitas si no tienes autocontrol? Las cuestiones de la sexualidad, las cuestiones de enamorar, hacer el enamoradizo, la enamoradiza dentro de la iglesia, de aquellas personas que juegan a veces con las adicciones o los vicios como el apostar. A veces es muy, muy recompensable para la carne, a veces apostar por internet, pero poco a poco te enredas en vicios, te enredas en las apuestas,
caemos en la ludopatía y qué más decir de las drogas, estupefacientes y sobre todo darle gusto a la carne en muchas otras sensaciones que algunos piensan que la gracia es barata, que la gracia realmente es una desgracia, cuando sí conocemos que la gracia que me salva es la gracia que me santifica, es la gracia que me regenera, es la gracia que me restaura. Así que no confundamos el mensaje del libertinaje con la gracia. Que el Señor nos ayude a nosotros a vivir ese cristianismo que va en proceso a la santificación, que le dice no al pecado y que le dice sí a ser de bendición a otros. Recuerda, hacer pecar es peor que pecar. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.